Y ahora presentamos la ley de Ohm. Ok. Fue normalmente postulada por el físico alemán Georg Simon Ohm en 1821 aproximadamente. Este científico nos postula las relaciones básicas para circuitos eléctricos. La ley de Ohm sería imposible resolver algún circuito eléctrico. ¿Qué me establece la ley? Me establece una relación entre la diferencia de potencial, ¿sí?, la intensidad de corriente y la resistencia. Es decir, una proporción entre efecto, causa y oposición. El efecto es la intensidad, la causa que lo provoca es la diferencia de potencial y la oposición sería la resistencia eléctrica del circuito. Con estas tres relaciones es posible formular la relación de la ley de Ohm, la cual establece en términos reales lo siguiente. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Es una ley experimental. La I me representa la intensidad de corriente que se mide en amperios, la V la diferencia de potencial o el voltaje que se mide en volts y la R es mi resistencia eléctrica del circuito. Puede ser un conductor, puede ser algún cuerpo. Todos los elementos, todos los cuerpos poseen resistencia eléctrica. Como dicho esto, un conductor también posee, digamos, o es regido bajo la ley de Ohm. Si queremos saber la resistencia, podemos siempre utilizar la ecuación de la ley de Ohm despejada. Es decir, si quiero calcular corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Quiero calcular voltaje sería igual a resistencia por corriente. Si quiero calcular resistencia sería igual a voltaje sobre intensidad. Estas tres derivaciones o estas tres fórmulas hay que aprendérnoslas para que salga automático la resolución de circuitos eléctricos. Por ejemplo, en este ejercicio tengo una fuente de voltaje de 12 volts y una resistencia de 22.000 ohms. Se nos pide calcular la intensidad de corriente. Basándome en la ley de Ohm, tengo el cálculo. Serían 12 volts entre 22.000 ohms. Esto nos daría el término volt entre ohm, me da el ampere y el cálculo saldría obviamente una corriente demasiado pequeña, ya que la oposición del circuito es muy grande. Hay que comprender bien la ley de Ohm. Mientras mayor sea la oposición, ¿sí?, mayor sea la resistencia eléctrica, menor corriente voy a tener en el circuito. Entonces la corriente calculada sería de 0.00054 amperes o algo aproximado a 0.54 miliamperes. Ahora, combinando las leyes, la de Ohm junto con la de Watts, se puede conseguir fórmulas para resolver los siguientes ejercicios. La ley de Watts básicamente es la fórmula de potencia eléctrica. Ejemplo tenemos, si la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, sustituyendo el valor de corriente en la ley de Watt, nos resulta que potencia es igual a voltaje por corriente, igual a voltaje, y sustituyendo lo que equivale a corriente, sería voltaje por voltaje sobre resistencia, lo cual nos daría voltaje cuadrado sobre la resistencia. Despejando B de la ley de Ohm nos queda B es igual a I por R, y sustituyendo en la ley de Watt me quedaría aproximadamente a potencia igual a intensidad cuadrada por resistencia. Entonces tenemos otras dos fórmulas para determinar la potencia, aparte de nuestra fórmula básica. Otro ejercicio podría ser el siguiente: una cocina eléctrica que tiene una resistencia de 8 ohms, transcurre una corriente por ella de 12 amperios. ¿Cuál sería el valor de voltaje que lo alimenta? Haciendo el cálculo del despeje de la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, 8 ohms por 12 amperios, lo que nos daría una fuente de alimentación necesaria de 96 volts. También lo podríamos hacer para el cálculo de potencia, I cuadrada por R. ¿Sí? I cuadrada sería 12 por al cuadrado sería 144. Por 8 nos daría la potencia.